Buenos días, chicos. Hoy nos toca lectura. Hoy vamos a dedicar la clase a leer un cuento de este autor, Guy de Maupassant, que es un escritor francés del siglo XIX, que fue famoso porque escribió relatos cortos. Bueno, como siempre, quiero que en una hoja pongáis recuperación de lengua. ¿Hoy qué día es? El martes 21 de abril. Y pongáis también vocabulario sobre la lectura La Loca. Vale. Y ahora yo voy a ir como siempre. En este caso no puedo iros preguntando, pero bueno, voy a ir como siempre dando definiciones de las palabras que me parezca que se entienden peor, ¿vale? Y vosotros las vais anotando. Esto tiene una ventaja y es que como en clase no podéis darle al botón de pausa, aquí sí hay algo que no se entiende bien, le dais al botón de pausa y le dais para atrás o lo que necesitéis y escribís las palabras en vuestro cuaderno en una hoja, ¿vale? Bueno, vamos allá. La Loca. Pues mire, dijo el señor Mathieu Dandolin, los patos me recuerdan una anécdota bastante siniestra de la guerra. Ya conoce usted mi casa de los arrabales de Cormeil. Allí vivía cuando llegaron los prusianos. Por aquel entonces tenía como vecina a una especie de loca que había perdido la razón a fuerza de desgracias. Antaño, a la edad de 25 años, perdió en solo un mes a su padre, a su marido y a su hijo recién nacido. Bueno, hasta aquí se entiende todo bastante bien. Quizá siniestro es infeliz. O sea, poned en el cuaderno siniestro, infeliz. Ya conoce usted mi casa de los arrabales. Arrabales son las afueras. Arrabales, afueras. Poned simplemente esa palabra, afueras, las afueras de una ciudad, ¿no? lo que está por la parte exterior. Ya os añado yo que normalmente arrabales, eso no hace falta que lo escribáis, normalmente los arrabales son más pobres, entonces se entiende que son barrios más pobres. Pero no siempre, no necesariamente. Allí vivía cuando llegaron los prusianos. Esto no hace falta que lo apuntéis, pero para que sepáis, Alemania e Italia, pero Alemania es un país muy joven, hace muy poco tiempo que lleva siendo un país, y antes uno de los países que forman lo que actualmente es Alemania era Prusia. Entonces prusiano es alguien de Prusia que está actualmente en Alemania. Vale, creo que lo demás se entiende más o menos bien. Una vez que la muerte entra en una casa, vuelve a ella casi inmediatamente, como si conociera la puerta. La pobre muchacha, fulminada por el sufrimiento, se metió en cama y estuvo delirando durante 6 semanas. Tras esa violenta crisis, entró en un estado de tranquila lasitud, sin comer apenas, moviendo únicamente los ojos. Cada vez que intentaban moverla se ponía a gritar como si la estuvieran matando. Así que optaron por dejarla siempre acostada, levantándola únicamente para asearla y darle la vuelta a los colchones. Vale, de aquí de este párrafo solo fulminado, yo creo que en realidad lo sabéis muchos, pero bueno, fulminado es derribado. Ha caído fulminado, se suele decir fulminado por un rayo, por ejemplo, ¿no? Un rayo que te abate, ¡pum!, de un golpe, ¿no? Entonces vamos a poner fulminado, derribado, ¿vale? Lasitud, así con ese, ¿veis? Aquí está escrito. Lasitud, cansancio, ¿vale? Cuando alguien está desfallecido, está muy cansado, está lleno de lasitud, ¿vale? Es una palabra que se usa poco.
Sigo leyendo. Una anciana criada se ocupaba de ella, le daba de beber de vez en cuando o le hacía masticar un poco de fiambre. ¿Qué ocurría en aquella mente desesperada? Nunca se supo, pues no volvió a hablar. Pensaba en sus muertos, soñaba despierta en medio de su desconsuelo, sin un recuerdo preciso, o bien su mente aniquilada permanecía inmóvil como el agua estancada. Durante 15 años se quedó así, cerrada e inerte. Llegó la guerra. Los prusianos entraron en Cormeil a principios de diciembre. Lo recuerdo como si fuera ayer. Hacía un frío que helaba las palabras. Me encontraba postrado en un sillón, inmovilizado a causa de un ataque de gota, cuando oí el retumbo pesado y rítmico de sus pasos. Los vi pasar desde mi ventana. Bueno, aquí hay una palabra. Aquí. Inerte. Había otra delante, ahora la busco. Inerte, sin vida. Cuando algo está inerte, está parado, como si estuviera muerto, ¿no? Inerte, entonces escribid sin vida. Había otra palabra por ahí. Aniquilado, ¿dónde está? Bueno, aniquilado, aquí, su mente aniquilada. Aniquilado, destrozado. ¿Vale? Aniquilado, escribid destrozado, aunque esta palabra posiblemente la conoceríais. Postrado, escribid derribado. Cuando alguien está, se suele decir, está postrado en cama, ¿no? Con ese sentido de que alguien que está como derrotado, como tirado en una cama. En este caso, postrado en un sillón. Postrado. Inmovilizado, esto lo hemos leído. Vale. O sea que han entrado los prusianos, ¿verdad? Desfilaban, sigo por aquí, desfilaban interminablemente, todos iguales, con ese movimiento de muñecos que les es propio. Los jefes distribuyeron a sus hombres entre los habitantes. A mi casa vinieron 17. Mi vecina, la loca, tuvo 12, entre ellos un comandante, un auténtico militarote, tosco y violento. Durante los primeros días, todo ocurrió con normalidad. Dijeron al oficial de al lado que la mujer estaba enferma y él no le dio mayor importancia. Pero al poco tiempo, aquella mujer a la que no veía nunca empezó a irritarlo. Se informó sobre su enfermedad. Se le contestó que su anfitriona llevaba 15 años en cama a causa de una profunda tristeza. Sin duda no se lo creyó, e imaginó que la pobre loca no se levantaba por orgullo, para no tener que ver a los prusianos, para no hablarles, para no rozarlos siquiera. Bueno, aquí de vocabulario nos ha salido tosco. Tosco vamos a poner poco delicado. Algo que es tosco es algo poco delicado, qué sé yo, si a lo mejor ves una piedra sin labrar o una persona que es así, pues que habla de mala manera, ¿no? O que tiene poca educación, se puede decir que es tosco, ¿vale? Tosco, entonces hemos dicho de poca educación, me parece que he dicho, o algo por el estilo. Podéis escribir tosco, de poca educación. Anfitrión, otra palabra. Anfitrión. Anfitrión es persona que recibe en su casa. ¿Vale? Si eres el anfitrión de una fiesta, bueno, es que la fiesta está teniendo lugar en tu casa o en un sitio que tiene que ver contigo, ¿no? Yo qué sé, en un club, pero que tú eres la persona que lo organiza, en fin. Anfitrión, persona que recibe en su casa, ¿vale? Bueno, el comandante, sigo por aquí, el comandante exigió que lo recibiera. Se le hizo entrar en el dormitorio de la mujer y una vez allí
le pidió con un tono brusco: «Señora, por favor, levante y baja para que nosotros verla». Ella volvió hacia él su mirada perdida, aquellos ojos vacíos, y no contestó. Él insistió: «Mi no tolero ninguna insolencia. Si no levanta por las buenas, mi seguro encuentra manera de andar usted sola». Ella ni siquiera hizo un gesto. Siguió tan inmóvil como si no lo viera. El comandante se puso furioso de pensar que aquel silencio impertérrito no era sino un síntoma de supremo desprecio. Añadió: «Si mañana no ha bajado». Luego salió. Bueno, pasamos ya de página. Nos queda impertérrito. Impertérrito es impasible, que sigue como si no pasara nada, ¿no? Impertérrito, escribid impasible. Al día siguiente, la anciana criada enloquecida la quiso vestir, pero la loca se puso a dar alaridos y a forcejear. El oficial subió enseguida, y la criada, arrojándose a sus pies, le suplicó: «No quiere, señor, no quiere, perdónela, es tan desgraciada». El soldado se quedó sin saber qué hacer, sin atreverse, a pesar de su cólera, a ordenar a sus hombres que la sacaran de la cama. Pero de pronto se echó a reír y pronunció unas órdenes en alemán. Pronto se vio salir a un destacamento que sostenía un colchón como quien lleva un herido. En aquella cama sin deshacer, la loca, en su eterno silencio, permanecía tranquila e indiferente a los acontecimientos, con tal de que la dejaran acostada. Un hombre que iba detrás llevaba un paquete con ropa de mujer. Nos queda cólera, que seguramente es una palabra que conocéis. Cólera es ira, enfado, ¿vale? En el cuaderno escribimos cólera, ira, enfado. Otra palabra que teníamos por aquí era... sí, perdona, esta. Alarido. Un alarido es un grito. Alarido, grito. Bueno, seguimos por aquí. El oficial dijo frotándose las manos: «Ahora ver si viste sola o no y salir a dar un paseíto». Luego la comitiva se alejó en dirección al bosque de Imauville. 2 horas más tarde volvieron los soldados solos. Ya no se volvió a ver a la loca. ¿Qué habían hecho con ella? ¿A dónde la habían llevado? Nunca se supo. La nieve caía entonces día y noche, sepultando la llanura y los bosques bajo un sudario de espuma helada. Los lobos venían a aullar hasta nuestras mismas puertas. Me obsesionaba la idea de aquella mujer perdida. Llegué a hacer algunas gestiones con las autoridades prusianas para obtener alguna información, y a punto estuve de ser fusilado. Algunas palabras. Comitiva es un grupo de acompañantes. La comitiva del presidente del gobierno o del rey, por decir algo, es el grupo de personas que va con él a todas partes, ¿vale? La comitiva es un grupo de personas que acompaña normalmente a una persona importante. Entonces, comitiva, grupo de personas que acompaña. Escribís comitiva, grupo de personas que acompaña. Aquí hay otra palabra que puede que no conozcáis. Sudario. Sudario es una vestidura blanca en la que se envuelve a los fallecidos, ¿vale? Entonces, ¿y por qué dice? Entonces ponemos tela blanca en la definición, ponemos sudario, tela blanca en la que se envuelve a los fallecidos. ¿Y por qué dice aquí lo de un sudario de espuma helada? Bueno, porque cuando queda todo blanco, cubierto por la nieve, parece como si fuera un sudario, ¿no? Porque es todo blanco. Y así lo relaciona también con la muerte, con algo negativo.
Volvió la primavera, como ahora. Volvió la primavera. El ejército de ocupación se alejó. La casa de mi vecina continuaba cerrada. La hierba crecía abundante en los caminos. La vieja criada había muerto durante el invierno. Ya nadie se preocupaba del asunto. Solo yo seguía pensando en ello continuamente. ¿Qué hicieron con ella? ¿Habría escapado por el bosque? Quizá la habrían recogido en algún sitio y metido en un hospital, al no poder obtener de ella información alguna. No conseguía disipar mis dudas, pero poco a poco el tiempo calmó la preocupación de mi corazón. Ahora bien, al otoño siguiente, los patos llegaron en bandadas, y como la gota me daba una pequeña tregua, pude llegar hasta el bosque. Ahí falta un él, ¿no? Hasta el bosque. Había matado ya 4 o 5 pájaros de pico largo cuando derribé a uno que al caer desapareció en una hondonada llena de ramas. Tuve que bajar para recogerlo. Allí lo encontré al lado de una calavera. Y bruscamente el recuerdo de la loca me asaltó como una punzada en el corazón. Quizá otros muchos habrían perecido en aquellos bosques durante aquel año siniestro, pero no sé por qué estaba seguro, les digo, de que acababa de encontrar la calavera de aquella pobre enajenada. A ver, vocabulario por aquí. Disipar, vais a apuntar disolver, con V. Disolver, o sea, cuando se disipa, por ejemplo, la niebla. Normalmente decimos, se ha disipado la niebla, pues que ha desaparecido. Disipar las dudas, pues desaparecer las dudas como la niebla, ¿no? Entonces, disipar, disolver, con V, ponéis en el cuaderno. Había otra palabra por aquí. Siniestro, no sé si estaba siniestro ya al principio. Sí, siniestra, vale. La palabra siniestro ya la tenemos, vale. Enajenado es loco. Enajenado, loco. Es como si no estuvieras en ti mismo, estuvieras en alguien ajeno, ¿no? Enajenado. Seguimos y terminamos. Y de pronto comprendí, lo adiviné todo. La habían abandonado sobre aquel colchón en el bosque frío y desierto, y fiel a su idea fija, se había dejado morir bajo el espeso y ligero manto de la nieve, sin mover un brazo o una pierna. Luego los lobos la habían devorado y los pájaros habían hecho sus nidos con la lana de los colchones desgarrados. Tengo guardada esa triste osamenta. Ojalá nuestros hijos no tengan que volver a ver una guerra. Bueno, termina así el cuento de la loca y solo nos queda esta palabra por apuntar. Osamenta. Osamenta es conjunto de huesos, normalmente de la cabeza. Entonces vamos a poner osamenta, conjunto de huesos. ¿Vale? Bueno, con esto terminamos. Ya sospecháis qué es lo que os voy a pedir de encargo. Efectivamente, que hagáis un resumen. Hagáis un resumen del texto. Que el resumen del texto tiene que ocupar, pues, ¿qué os diría yo? Una cosa así como mucho. ¿Vale? Tenéis que recordad, no empecéis el resumen diciendo... el resumen es que... Nada, empezáis directamente. Una mujer o un hombre o un grupo de personas y directamente lo que les sucede, ¿vale? Contado con frases cortas, para que no os liéis, frases cortas y de una manera muy clara, que se entienda muy bien, ¿vale? Y lo subís al aula virtual, a la tarea que os he puesto allí, ¿de acuerdo? Bueno, nos vemos. Hasta luego.